Right now we have a new war in the Middle Ahora mismo East. tenemos una This nueva is guerra not en a Oriente war Medio. No between se trata de una Israel guerra entre, ya sabes, based in Estados Iraq Unidos e and Irak o Afghanistan. Afganistán. They didn't have Ellos no that tenían tanto poder para power to fight contraatacar. back. This is Esto es Iran Irán. that's Es supporting diferente en Israel cuanto al tamaño del in país, terms el of tamaño de la población size of y the su poder country, militar. size of the ¿Cuál population, es tu the military comprensión de lo que está power is ocurriendo en different. Oriente Medio? What is your understanding of what's going on in the Middle East? Bien, así que estamos en la Tercera Guerra Mundial ahora mismo. Solo ha pasado una semana, pero esta guerra entre Estados Unidos e Irán solo puede intensificarse con el tiempo. Hoy circulan rumores en Internet de que a la 89 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos se le han dado órdenes de despliegue. Han detenido los ejercicios de entrenamiento y es posible que sean enviados a Oriente Medio muy pronto, quizá en los próximos días. El uso de tropas terrestres contra Irán supondría una escalada enorme. En este momento, se trata principalmente de una guerra aérea, en la que Estados Unidos e Israel tienen supremacía aérea, lo que significa que pueden atacar a voluntad contra Irán. Como los costes son limitados, aunque Estados Unidos e Israel están sufriendo bajas, no son tantas. Están intentando evitar el mayor número posible de bajas para poder, en teoría, retirarse de esta guerra. Pero en el momento en que las tropas terrestres entren en Irán, la retirada se vuelve imposible y la guerra solo puede escalar. Un punto de inflexión decisivo en este conflicto será el uso de tropas terrestres. Si se emplean tropas terrestres, entonces estaremos en la Tercera Guerra Mundial, y eso marcaría el fin del mundo tal como lo conocemos. Una guerra terrestre también probablemente a otros actores. Podría implicar al CCG, podría implicar a los europeos, sin duda implicará a Rusia, incluso podría implicar a China, y también podría implicar a Corea del Sur y a Japón, porque recordemos que el estrecho de Hormuz suministra la mayor parte del petróleo a las economías asiáticas de Pakistán, India, Japón, Corea del Sur y China. De hecho, el estrecho de Hormuz proporciona alrededor del 75% de todas las necesidades de petróleo de Japón. Y el primer ministro japonés, Takeuchi, ha dicho que si esta guerra continúa y el estrecho de Hormuz permanece cerrado, Japón se quedará sin petróleo en unos 8 meses. Así que podemos imaginar que hay pánico dentro del gabinete japonés. Y en realidad se están preparando para intervenir de alguna manera en este conflicto, ya sea diplomáticamente, económicamente o incluso militarmente. Corea del Sur también podría tener que participar. El estrecho de Hormuz es realmente un punto neurálgico del mundo, es el centro del comercio global. Y si el estrecho de Hormuz permanece cerrado a causa de esta guerra, entonces con el tiempo arrastrará al mundo entero. Mencionaste antes la guerra en Ucrania, y desde una perspectiva geopolítica, esta guerra en Irán es una consecuencia natural de la guerra en Ucrania. Porque, desde tu punto de vista político, si Rusia ganara la guerra en Ucrania, tendría el control de un tercio de los carbohidratos del mundo. Rusia, si quisiera, podría matar de hambre a Oriente Medio y África. Ucrania es el granero de Europa. Sin los alimentos ucranianos y la energía rusa, los europeos están sufriendo económicamente. Así que, si Europa quiere sobrevivir, necesita obtener su energía de Oriente Medio. Lo que Estados Unidos intenta hacer es controlar Oriente Medio estrangulando a Irán hasta la muerte. En muchos sentidos, esta guerra en Irán es una respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Ya sabes, Rusia tiene un enemigo que el campo está en Ucrania. Esa guerra está sin perla. Y así, si Estados Unidos logra ganar esta guerra en Irán, controlará los suministros de energía de Oriente Medio, controlará todo el comercio mundial. Existe ese sueño de un corazón continental euroasiático, una gran alianza entre Rusia, Irán y China.
Irán es el punto de pivote. Así que si Irán colapsara, Estados Unidos aún podría controlar el comercio global. El petrodólar seguiría siendo la moneda dominante del mundo. Por tanto, esta es realmente una lucha a vida o muerte para el imperio estadounidense. Por eso, en muchos sitios no tiene otra opción ahora que ir con todo y enviar tropas terrestres. Creo que la visión general de la región es importante. Sé que has estado hablando del Estado de Israel y de la agenda de Estados Unidos con Israel, pero por lo que has visto hasta ahora, ya sabes, tuvimos el caso de Venezuela, donde Estados Unidos, bajo Donald Trump, intervino y dijo, estamos al mando de Venezuela. Y ahora mismo, en una de las últimas entrevistas en Fox News, hablan del mismo modo. Tenemos que controlar el petróleo en Irán. Ya sabes, todo ese concepto. ¿Cómo ves la idea del Gran Israel y la idea de controlar el petróleo? Bien, así que Israel, desde su fundación en 1948, siempre ha tenido una misión mesiánica de restablecer el reino de David. El reino de David hace 3000 años era un imperio cosmopolita que controlaba todo Oriente Medio desde su ubicación estratégica en el Levante. E Israel quiere restablecer el reino de David. Los israelíes también creen que el proyecto del Gran Israel es lo que Yahvé, su Dios, prometió a Abraham, su gran antepasado. Si observas el proyecto del Gran Israel en un mapa, si simplemente buscas proyecto del Gran Israel en Google, verás que abarca todo Oriente Medio. Así que las ambiciones territoriales de los israelíes son vastas. El Gran Israel se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates, lo que significa que Israel eventualmente tendría que ir y conquistar Egipto una vez que esta guerra en Irán finalmente termine. También tendrá que conquistar Arabia Saudí. Y hay rumores entre algunos israelíes fanáticos de que en realidad quieren apoderarse y controlar la Meca y Medina. El proyecto del Gran Israel también incluye partes de Turquía. Y ya los israelíes están hablando de lo peligrosa que es Turquía. Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel y la persona con más probabilidades de suceder a Benjamin Netanyahu cuando se retire, dice que Turquía es el nuevo Irán, ¿verdad? Así que la idea es, vamos a apartar a Irán del camino y luego iremos a por Turquía, ¿de acuerdo? Así que Turquía está en la agenda, al igual que Arabia Saudí. Y en realidad, si observas cómo está librando Israel esta guerra ahora mismo en Irán, en realidad está intentando destruir la mayor parte posible de Oriente Medio. Así que tienes este bombardeo de saturación en Irán. Israel está intentando destruir la capacidad de los iraníes para dirigir un Estado, para proporcionar servicios básicos a su población, así como la capacidad militar del Estado. De modo que, cuando establezcan el proyecto del Gran Israel, Irán no sea un factor. Están intentando dividir Irán en enclaves étnicos que se enfrenten entre sí, y agentes del Mossad entrarán en Irán para apoyar a diferentes facciones. Es dividir y gobernar, la misma estrategia que utilizó el Imperio Británico para controlar la mayor parte del mundo. Pero si observas lo que está ocurriendo ahora mismo, hay un debate. Circulan rumores de que muchos de estos ataques con drones contra los países del CCG son en realidad operaciones de falsa bandera del Mossad. Así que tienes este dron que atacó a Azerbaiyán y el gobierno azerbaiyano dijo, oh, ¿por qué nos están atacando los iraníes? Vamos a lanzar una invasión terrestre de Irán. Y los iraníes respondieron, ese dron no era nuestro. Por lo tanto, hay rumores de que fue el Mossad quien lanzó este ataque con drones contra Azerbaiyán para provocar una guerra entre Azerbaiyán e Irán. Luego están esos ataques contra las instalaciones petroleras saudíes, que obligaron a Saudi Aramco, el proveedor estatal de petróleo, a detener sus operaciones. Al principio, se informó de que los iraníes habían atacado esas instalaciones petrolíferas, pero luego los iraníes salieron a decir, no fuimos nosotros.
¿Por qué íbamos a atacar las instalaciones petrolíferas del CCG? Si hiciéramos eso, provocaríamos que el gobierno saudí atacara nuestras propias instalaciones petrolíferas, así que no lo haríamos. Ahora hay informes que indican que los ataques conjuntos contra las instalaciones petrolíferas saudíes, en realidad procedían del Líbano, desde el oeste y no desde el este. Así que ahora la gente sospecha que se trata de otra operación de falsa bandera israelí, destinada a provocar un conflicto dentro del CCG y arrastrar a Arabia Saudí a la guerra, de modo que Irán acabaría destruyendo las instalaciones petrolíferas saudíes. Saudi Arabia's oil facilities. Okay. And then you have Tucker Carlson, who a few days ago on his Y luego está Tucker Carlson, que hace unos días en su programa reveló algo realmente interesante. Dijo que funcionarios cataríes le habían contado en privado que habían arrestado a 2 agentes del Mossad sospechosos de sabotaje en Qatar. Ahora bien, el gobierno catarí lo ha negado, y probablemente nunca sepamos la verdad, pero tiene sentido que el Mossad quiera intentar sabotear o infiltrarse en el CCG tanto como sea posible, porque en primer lugar ven al CCG-AU, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, como competidores potenciales. Pero además están intentando ampliar esta guerra todo lo posible para facilitar la consecución del proyecto del Gran Israel. Así está la situación ahora mismo en Irán y Oriente Medio. Sabes, estamos siendo testigos de un conflicto entre 2 fuerzas, una del este y otra del oeste. Estas 2 fuerzas están luchando entre sí, pero un bando no tiene tantas ganas de pelear. Me refiero a Rusia, Irán y China. En su mayoría quieren comunicarse. Empezaron a hablar con Estados Unidos y han continuado esas negociaciones, intentando hacerlo lo mejor posible. Por otro lado, el comportamiento de Estados Unidos se parece mucho al del Imperio Británico en sus últimos años. Quieren dominarlo todo, obligar a todos a someterse. ¿Cómo ves este gran juego, este juego de poder, desarrollarse en la región? Exacto. Así que, como señalas, Estados Unidos está desesperado, está ansioso, tiene miedo de que su imperio se esté derrumbando y, por tanto, está arremetiendo contra el mundo. Sabes, cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría, el mundo entero lo celebró. ¿Recuerdas cuando cayó el muro de Berlín, la euforia, la emoción de los alemanes al poder unificarse por fin como un solo pueblo? En los años 90, había una gran esperanza de que la hegemonía estadounidense condujera a una Pax Americana, una época de paz y prosperidad para todos. Y en gran medida, así fue. Quiero decir, si estabas en Europa, en el mundo anglosajón o en China, sí te fue muy bien. Pero por desgracia, Estados Unidos empezó a volverse corrupto y arrogante. Así que, después del 11S, Estados Unidos lanzó esas guerras en Oriente Medio sin ningún motivo en particular. Destruyó Afganistán como estado viable. Destruyó Irak, que en los años 80 era una nación próspera, floreciente y de clase media. Destruyó Libia. Destruyó Siria, de nuevo, sin ningún motivo en particular. Y así, Estados Unidos empezó a convertirse en un matón en Oriente Medio, intentando imponer sus propias ideas sobre el mundo. ¿De acuerdo? Luego vino esa enorme corrupción que condujo a la gran crisis financiera de 2008, que casi colapsó toda la economía global. Lo que ocurría era que, como Estados Unidos era la única potencia hegemónica, la mayoría de los países del mundo enviaban sus inversiones allí, y Wall Street se convirtió en la entidad más poderosa del país. Esto llevó a la financiarización de Estados Unidos, de modo que trasladó su manufactura al extranjero, principalmente a China, y el país se centró en los servicios financieros. Eso condujo a la especulación, al juego, a activos de riesgo como los derivados. En última instancia, este sistema implosionó en la gran crisis financiera de 2008. Y no solo nadie fue a la cárcel por todos esos delitos y faltas, sino que la industria financiera logró afianzar su poder local sobre Estados Unidos. Esto ha provocado, ante todo, una enorme desigualdad en el país, donde, si eres una persona promedio, el sueño americano está muerto para ti. Ya no puedes permitirte comprar una casa.
Ya no puedes permitirte tener una familia. Ya no puedes permitirte jubilarte. Esto ha provocado una enorme desigualdad y también una gran corrupción, donde Washington ha sido completamente cooptado por la élite financiera, y tanto los demócratas como los republicanos sirven a la élite financiera de Wall Street. Y la tercera consecuencia es que ha generado complacencia, ha generado arrogancia. Estados Unidos ya no fabrica cosas, simplemente se las inventa. Es decir, Estados Unidos se ha convertido en una tierra de fantasía. Así que sí, el imperio estadounidense no era sostenible. Pero, al mismo tiempo, el imperio estadounidense sigue teniendo el ejército más poderoso del mundo, y los rusos fueron realmente los primeros en desafiar la hegemonía global estadounidense al invadir Ucrania. Y en ese momento, los estadounidenses hicieron tres cosas, ¿verdad? La primera fue sancionar a Rusia, lo que significó que Rusia ya no podía comerciar con nadie a través del sistema SWIFT, la arquitectura financiera del mundo. Así que los rusos fueron excluidos del sistema SWIFT. La segunda cosa que hicieron fue un robo en toda regla, en el que se confiscaron $300 mil millones en activos rusos por parte de los europeos y los estadounidenses. Esos $300 mil millones siguen congelados en bancos europeos. Hace unos meses, los europeos debatían la posibilidad de utilizar ese dinero ruso confiscado para financiar la guerra en Ucrania. Y la tercera cosa que hicieron los estadounidenses fue bloquear o pedir a Europa que dejara de comprar la energía rusa barata. Sabemos exactamente lo que pasó después, ¿de acuerdo? El gasoducto Nord Stream fue volado y Alemania se vio obligada a pagar alrededor de un 50% más por sus necesidades energéticas, comprando gas natural licuado a los estadounidenses. Así que la economía alemana básicamente se derrumbó, ¿verdad? Al usar sus poderes imperiales, lo que hizo Estados Unidos no fue realmente destruir a Rusia. En realidad, Estados Unidos destruyó su propia reputación. Porque si puedes simplemente robar el dinero que la gente deposita en tus bancos, nadie volverá a confiar en ellos. Y eso ha llevado a una enorme degradación del poder de la moneda estadounidense, el dólar. Estados Unidos ha alienado a sus progropios. Europa se mente. Alemania está sufriendo muchísimo, de verdad, y eso ha envalentonado al mundo para enfrentarse a Estados Unidos. Así que recuerda lo que ocurrió después de la guerra rusa. El aura de inviolabilidad e invencibilidad del imperio estadounidense empezó a resquebrajarse. Luego, hubo naciones en África que comenzaron a buscar la autosuficiencia. Querían soberanía nacional sobre sus propios recursos, así que expulsaron a las potencias coloniales francesas, expulsaron al ejército francés. Así fue como ocurrió, ¿verdad? Y estamos viendo esto en todo el mundo. Bajo Trump, la respuesta es mostrar al mundo que Estados Unidos sigue siendo el hegemón global y que no tiene ningún adversario a su altura. Y por eso vimos el secuestro del presidente Maduro de Venezuela, lo cual fue una violación flagrante del derecho internacional. Fue una humillación total para el Estado-nación venezolano, así como para su pueblo. Y luego, por supuesto, recordemos que exhibieron a Maduro por las calles de Nueva York como si fuera un prisionero de guerra capturado. También fue humillante para él. Y después de Venezuela, por supuesto, está esta guerra en Irán. Esta guerra en Irán fue, una vez más, un intento de mostrar al mundo que Estados Unidos sigue teniendo poder, que el imperio estadounidense no puede ser desafiado, y ahora, de algún modo, se les ha vuelto en contra. Pero ese es el contexto de cómo comenzó esta guerra. Creo que durante muchos años, con las consecuencias del Imperio Británico, ya sabes, todos estos estados árabes son producto del Imperio Británico, y luego ves las bases estadounidenses en esos países. Toma un país como Arabia Saudí, que tiene un presupuesto de defensa más de 10 veces superior al nuestro, y aún así ni siquiera son capaces de defenderse por sí mismos. Necesitan bases estadounidenses en su territorio.
Entonces, ¿quiénes son estos estados árabes y cuál es su agenda? Porque hasta ahora, por lo que hemos visto, no habían pasado ni 7 u 8 días desde el inicio de este conflicto entre Irán y Estados Unidos. Esta guerra, que devastó por completo todas esas bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Y por eso el sistema de alerta temprana en Israel no está funcionando como lo hacía antes de que comenzara la guerra. De algún modo están ciegos ahora, incapaces de predecir los misiles que alcanzan Israel. Por otro lado, mencionaste algo muy importante: la invasión terrestre en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una entrevista con MSNBC, dijo: estamos preparados para ellos. Entonces, ¿cómo ves todo el juego en Oriente Medio? Katzlan Rikswo, Ikujimbris, Etzimichiwa. Not the game anymore. It's the war is killing people. And Right. So, first of all, it's important. Bien, para empezar, es importante entender que estos países del CCG son construcciones artificiales del imperio. Déjame explicar lo que quiero decir con eso. Todas estas naciones fueron apoyadas, surgieron gracias al Imperio Británico. Arabia Saudí, la Casa de Saud, fue puesta en el poder por el Imperio Británico como contrapeso al Imperio Otomano. Este era el gran juego. El Imperio Británico colocó a sus marionetas en distintos países de Oriente Medio porque sabía que esos países tenían enormes cantidades de petróleo y que ese petróleo sería la gran riqueza del siglo XX. Todo fue planeado de antemano. Así que todas estas monarquías deben su lealtad al imperio, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Británico, el Imperio estadounidense lo sustituyó y Estados Unidos mantuvo una especie de relación de vasallaje con los estados del Golfo. Les fue de maravilla porque estaban bajo la protección del ejército estadounidense. Durante la Guerra Fría, su principal adversario era la Unión Soviética, y debido a la destrucción mutua asegurada, MMA, por sus siglas en inglés, esas dos superpotencias no irían a la guerra entre sí. Así que los países de Oriente Medio podían vender petróleo a todo el mundo y no tenían que pagar por su propia defensa. Y estaban ganando miles de millones, billones de dólares solo vendiendo petróleo. Era como el mejor negocio del mundo. Eso permitió a estos países del CCG expandirse, aumentar sus poblaciones y construir ciudades. Pero el problema de estas naciones del CCG es que en realidad no tienen los cimientos de una nación. No tienen acceso a agua dulce. Alrededor del 60% de su agua proviene de plantas desalinizadoras. No tienen acceso a sus propios alimentos. Importan aproximadamente el 89% desde el extranjero. Y no cuentan con una población autóctona capaz de sostener una economía del conocimiento del siglo XXI. Así que básicamente también importan a sus trabajadores del conocimiento del extranjero. Así que estos no son estados-nación viables. Durante mucho tiempo, la gente estuvo tan deslumbrada por la riqueza y el brillo de Oriente Medio que no comprendió este problema fundamental. Todo el CCG es básicamente un enorme espejismo creado por el imperio estadounidense, así como por la paz y la prosperidad posteriores a la Guerra Fría. Y ahora, con esta guerra con Irán, ese espejismo se ha hecho añicos. Todo el mundo puede ver lo fácil que es destruir cualquiera de estos estados-nación. Lo que está ocurriendo ahora en Bahrein es literalmente una revolución, porque la mayor parte del país, alrededor del 50%, es una minoría chií y están gobernados por los suníes. Así que hay una dinámica religiosa en juego. Los bahreiníes son naturalmente simpatizantes de los iraníes y no les gusta que la quinta flota estadounidense tenga su base en Bahrein. Así que ahora que hay una guerra en curso, y ahora que los iraníes están atacando bases militares estadounidenses, y ahora que los estadounidenses mataron a al-Jomeini, que es un líder religioso, el líder religioso de los chiíes de todo el mundo, no solo de Irán, se ha emitido una fatwa, un decreto religioso, que llama a los musulmanes chiíes a la yihad. Y por eso hay todos estos levantamientos en Pakistán, en Irak, en Kuwait, en Bahrein.
Así que Bahrein está en realidad al borde de la revolución. Eso demuestra lo inestables que son estos países, aunque sean extremadamente ricos. Los Emiratos Árabes Unidos tenían esta imagen de ser la versión de Oriente Medio de Hong Kong, Singapur, Nueva York o Londres, un centro financiero al que podían ir los expatriados adinerados sin pagar impuestos y disfrutando de restaurantes con estrellas Michelin. Es una ciudad maravillosa. Dubái es una ciudad maravillosa. Pero de nuevo, todo se basa en su reputación de ser rica, pacífica y segura. Y entonces, un solo ataque con drones destrozó por completo esa imagen. Ahora todo el mundo intenta huir de Dubái. Al parecer, las habitaciones de hotel de lujo allí se están ofreciendo por tan solo $9 estadounidenses la noche. Así que, si quieres unas vacaciones baratas y buscas algo de aventura, te recomendaría Dubái. Pero buena suerte para conseguir un vuelo, porque los Emiratos han cancelado todos los vuelos debido a la guerra. Así que los Emiratos Árabes Unidos no van a sobrevivir después de esta guerra. Arabia Saudí también está en muchos problemas porque Riyadh, que ahora es una ciudad de millones de habitantes, hace unos 30 años era solo una ciudad de unos pocos cientos de miles. ¿Por qué era tan pequeña entonces? No tenían acceso al agua, era simplemente desierto. Y con millones de personas hoy en día, se necesitan enormes plantas desalinizadoras. Pero esas pueden ser destruidas fácilmente con un dron. Un dron de $50,000 podría paralizar por completo Arabia Saudí. Así que estas naciones no son sostenibles a largo plazo. Además, Arabia Saudí lleva mucho tiempo intentando alejarse de su economía basada en el petróleo. Durante décadas dependió completamente del petróleo, y solo en los últimos 10 años se han dado cuenta de que necesitan una economía del conocimiento y más turismo. Por eso gastaron miles de millones de dólares en traer los deportes electrónicos, en atraer a estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, en construir nuevas atracciones. Ya sabes, querían construir una pista de esquí cubierta en Arabia Saudí, en pleno desierto. Tenían algo llamado The Line, que era literalmente una línea recta que atravesaba la península arábiga. Y cualquier arquitecto podría decirte que todo eso eran sueños descabellados. Esos sueños descabellados fueron posibles gracias a la arrogancia, al dinero y a la riqueza que fluían hacia Arabia Saudí. Pero de nuevo, todo esto se basaba en la creencia de que la paz y la prosperidad podían continuar para siempre, cuando en realidad el mundo era un lugar mucho más frágil. Ninguna de estas naciones del CCG está realmente construida sobre una población que quiera sostener estos estados-nación. Ese es el primer punto. Estos estados árabes son construcciones del imperio. El segundo punto que quiero señalar es este. El ejército estadounidense, durante mucho tiempo, en realidad no tuvo que librar una guerra real. La última guerra real que libraron fue probablemente Vietnam. La guerra del Golfo Pérsico de 1991 no fue una guerra real. The Persian Gulf War in 1991 was not a real war, it's a video game. Era como un videojuego, donde tenías esos aviones de alta tecnología que podían incinerar a los soldados de Saddam Hussein. Quiero decir, solo hay que mirar las imágenes de la primera guerra del Golfo Pérsico. No fue una guerra real. Básicamente, era un videojuego. En 2003, cuando los estadounidenses invadieron Irak, lo que la gente no recuerda es que Saddam Hussein no tenía defensa aérea, ni una sola, ¿de acuerdo? ¿Por qué no tenía ninguna? En primer lugar, había sufrido más de 10 años de sanciones estadounidenses, así que su país era demasiado pobre para mantener una defensa aérea. Y en segundo lugar, sabía que no podía defenderse de una invasión estadounidense, así que ¿para qué prepararse de todos modos? Es decir, si los estadounidenses llegaban, estabas muerto de todos modos, así que él simplemente se la jugó. Pensaba que los estadounidenses no serían tan estúpidos como para invadir Irak, porque si invadías Irak, empoderabas a Irán, convertías a Irán en el hegemón, en la potencia principal. ¿Y por qué querrían los estadounidenses hacer eso? Así que claramente Saddam Hussein se equivocó. Así que 2003, la guerra de Irak, tampoco fue una guerra real.
Durante mucho tiempo, los estadounidenses no han librado una guerra de verdad. Ahora están librando una guerra real. Y lo que estamos viendo es que el ejército estadounidense no es tan fuerte como la gente cree. La razón es que el complejo militar industrial es ante todo corrupto. No está hecho para librar guerras. Se trata de robar la mayor cantidad posible de dinero a los contribuyentes, utilizando las guerras como justificación, ¿verdad? Durante la Guerra Fría, no era posible que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaran directamente. Así que lo que hicieron fue invertir en sistemas de armas muy caros, que les hacían quedar bien, costaban mucho dinero, parecían impresionantes sobre el papel, pero en realidad no servían de mucho. Se trataba más de presumir que de librar una guerra convencional. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Oriente Medio, donde Estados Unidos tiene todos esos sistemas de defensa aérea realmente impresionantes. El sistema THAAD, que cuesta miles de millones de dólares. Tienes el sistema Patriot, tienes la cúpula de hierro. Quiero decir, todo es muy impresionante, pero fíjate en lo ineficaz que resulta frente al ataque iraní. Y los iraníes nos han dicho que ni siquiera han desplegado todavía su armamento más avanzado. Esta semana solo han utilizado el viejo arsenal de drones y misiles redundantes destinados a debilitar los sistemas de defensa aérea de los israelíes, los estadounidenses y el CCG. Y aún así, Israel se está sufriendo amenazas en daños masivos. Es que la guerra nos mostrado es un espejismo, una alucinación. ¿Lo crees que es verdad? En realidad no es. Creo que muchos de nosotros estamos de algún modo confundidos acerca del concepto de Israel, porque después de todo, Donald Trump quería ayudar a Israel. Pero parece que por lo que hemos visto hasta ahora, no están saliendo videos de Israel. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí que nadie conoce? Parece que hay una devastación enorme, y aún así nadie sabe realmente lo que está pasando. Pero de Irán sí sabemos, como mencionaste, que están saliendo videos. Podemos hacia dónde se dirigen y qué tipo de devastación está ocurriendo en Teherán, por ejemplo. Bien, hay una muy buena razón por la que no hay imágenes saliendo de Israel. La razón es que Israel fue completamente humillado en la guerra de 12 días. Recuerda que Israel realmente pensó que le bastarían unos pocos días para destruir Irán, porque toda su estrategia se basaba en la decapitación, ¿verdad? Entraron para eliminar a la cúpula dirigente iraní, y durante los primeros días fue realmente impresionante. Estaban matando a científicos, generales, funcionarios y clérigos en sus casas. Eso mostraba el alcance de la red del Mossad en Irán y el nivel de avance del armamento israelí. Y también mostró que Israel tenía un dominio total sobre los cielos. Esto ocurrió debido a la caída de Siria, ¿verdad? Así que, después de que Siria cayera en manos del ISIS, se creó este corredor aéreo por el que los israelíes podían volar sin oposición, directamente hacia Irán. Antes de la caída de Siria, el país había servido como sistema de alerta temprana de defensa aérea para los iraníes. Por eso habían invertido tanto en proteger al régimen de Assad. Así que, en los primeros días, parecía que Israel estaba al borde de destruir a Irán de una vez por todas. Pero los iraníes demostraron ser mucho más resistentes de lo que nadie podía imaginar y empezaron a devolver el fuego a los israelíes. Los israelíes estaban sufriendo muchos daños, especialmente en Tel Aviv. Las imágenes que llegaban desde Israel eran impactantes y realmente humillantes. Así que los israelíes básicamente rogaron a los estadounidenses que intervinieran y los salvaran de perder frente a Irán. Por eso Trump y los iraníes más o menos orquestaron, o coordinaron, o coreografiaron este conflicto, ¿verdad? Ya sabes, cuando 1 o 2 bombarderos B-2 entraron y volaron una montaña vacía, y luego los iraníes respondieron atacando una base estadounidense vacía en Qatar.
Y eso fue todo, ¿de acuerdo? Ese fue el final de la guerra de 12 días. Y luego, si recuerdas, Netanyahu fue a hablar con Putin, ¿vale? Y le pidió a Putin que le hiciera un favor y hablara con los iraníes. Dijo, escucha, Trump dice que hemos eliminado vuestro programa de armas nucleares, vuestro programa de innovación iraní, y eso es suficiente para nosotros. Así que os prometo, Irán, que nosotros, los israelíes, no provocaremos otro conflicto. Habrá paz entre nosotros. Y Putin transmitió ese mensaje. Eso se informó ampliamente en su momento. Realmente pensábamos que al final de la guerra de 12 días tendríamos paz en Oriente Medio, porque los iraníes habían demostrado a todos que lucharían y que podían luchar. E Israel no tenía la capacidad de destruir realmente el régimen, el gobierno de Irán. Lamentablemente, está claro que eso no era lo que creían. Así que lo que creo que entendieron fue, ¿sabes qué? Seguimos queriendo destruir el gobierno de Irán porque eso forma parte del proyecto del Gran Israel. Pero en el futuro, simplemente censuraremos a los medios. Simplemente disimularemos el hecho de que los iraníes nos están destruyendo. Y eso es lo que ha llevado a este bloqueo de información desde Israel. Tienes toda la razón en que hay mucha destrucción. Debería haber mucha destrucción en Tel Aviv y en otros lugares, porque vemos las andanadas de misiles de los iraníes, y son bastante impresionantes. Pero los israelíes piensan que si simplemente ocultan el hecho de que están siendo destruidos, la gente seguirá creyendo que son invencibles. Así que eso es una respuesta a la pérdida de la guerra de 12 días. Los israelíes dicen, simplemente no admitiremos que estamos siendo derrotados. Pero quiero decir, ahora mismo, Israel no tiene la capacidad de continuar esta guerra por mucho más tiempo. Necesita que Estados Unidos envíe tropas terrestres. Y es la que nos encontramos. No sé cuán capaces serían las tropas terrestres, porque estaban suplicando a grupos terroristas kurdos que hicieran algo por Estados Unidos. Parece que el pueblo kurdo, no estoy seguro de si los que viven fuera de Irak, en el Kurdistán iraquí, va a formar parte de esto o no. Pero ayer supimos por Khan Media, medios israelíes, que Azerbaiyán se va a unir a nosotros en esta lucha. Creo que de algún modo están intentando, mencionaste la operación de falsa bandera, pero tenemos noticias de falsa bandera saliendo, porque Azerbaiyán sabe lo que está en juego si entra en este conflicto. No se trata solo de Irán, Rusia intervendría. Todo el concepto del Cáucaso Sur se vería afectado. Sabes, Rusia estaba luchando contra Georgia antes de que comenzara la guerra en Ucrania, y saben lo que está en juego, teniendo en cuenta el Cáucaso Sur y el caso de Irán. Así que, ¿cómo ves todo el concepto? Porque, por un lado, sabemos que están literalmente considerando una invasión terrestre de Irán, pero ¿qué tan capaces son de llegar tan lejos? Exacto. Como señalas, la estrategia estadounidense consiste en utilizar fuerzas intermediarias para una invasión terrestre. Eso fue lo que hicieron con gran eficacia en Siria y Libia, donde financiaron a esos grupos rebeldes y los apoyaron con poder aéreo. Fue muy eficaz, especialmente en Libia, donde realmente destruyeron al gobierno. Pero la situación en Irán es mucho más complicada. En este momento, los estadounidenses están considerando 3 posibles intermediarios. Los 2 primeros, como mencionaste, son los kurdos y los azerbaiyanos, y el último grupo son los baluches, que limitan con Pakistán en la esquina sureste de Irán. Los azerbaiyanos y los kurdos se encuentran en la esquina noroeste de Irán. Los kurdos tienen una historia muy larga con los estadounidenses. Han estado intentando lograr la autodeterminación nacional desde hace mucho tiempo, y su mejor oportunidad fue en 1991. Tras la Guerra del Golfo Pérsico, el presidente H.W. Bush animó a los kurdos a rebelarse contra Saddam Hussein, y los kurdos lo hicieron. Hubo un levantamiento masivo dentro de Irak, y realmente creyeron que esa era su oportunidad para construir por fin su propia nación. Pero, al final, lo que ocurrió fue que el presidente George A.W. Bush traicionó a los kurdos,
y el apoyo aéreo estadounidense prometido para su insurgencia nunca se materializó. Lo que siguió fue una represión masiva. And what happened was a massive crackdown. Saddam Hussein, I think, used Saddam Hussein, creo, utilizó toda la fuerza que tenía. Fue simplemente una represión brutal que mató a cientos de miles de kurdos. Y si eres kurdo y recuerdas esto, ¿verdad? ¿Por qué volverías a confiar en los estadounidenses? Y en realidad no fue la primera vez. Ya había ocurrido antes y volvió a suceder muchas veces después. Así que la idea de que vas a dar dinero a los kurdos y que ellos se lanzarán a Irán en tu nombre, creo que es una fantasía. Ese es el primer punto. El segundo punto es que toda la intención de utilizar a los kurdos es como carne de cañón, ¿de acuerdo? Lo que se quiere hacer es reunir insurgentes kurdos y enviarlos a Irán. Y lo que ocurrirá es que el ejército iraní se verá obligado a enviar soldados para contrarrestar ese ataque. Y esos soldados estarán concentrados, ¿verdad? Lo que lo hace perfecto para un bombardeo aéreo. Pero adivina quién más muere en este bombardeo aéreo? Los kurdos también. Así que estos son la carne de cañón destinada a traer a los iraníes al conflicto para que todos puedan ser destruidos. Los kurdos no son tontos. Saben exactamente lo que está pasando. Y la razón por la que parecen dispuestos a entrar es porque probablemente puedan sacar mucho dinero de los estadounidenses y los israelíes, ¿verdad? Probablemente puedan conseguir muchas armas, mucho dinero, mucho oro y muchas garantías de los israelíes y los estadounidenses. La idea de que estos tipos vayan a entrar y sacrificar sus vidas para que Israel y Estados Unidos puedan avanzar en sus objetivos militares es simplemente absurda. Nadie es tan estúpido. Y luego tienes a Azerbaiyán, ¿verdad? ¿Por qué demonios se metería Azerbaiyán en esta guerra, especialmente teniendo a Rusia al norte, ¿verdad? ¿Por qué darles a los rusos y a los iraníes la excusa perfecta para dividir tu nación en dos? Si el presidente de Azerbaiyán es tan estúpido como para entrar realmente en Irán con una invasión terrestre, te garantizo que Azerbaiyán, como nación, no durará mucho. Rusia está buscando la excusa perfecta para entrar en esta guerra y crear un corredor terrestre entre Rusia e Irán. Así que no hay manera de que Azerbaiyán se una a esta guerra. Pero, de nuevo, da buena imagen, ¿verdad? El presidente de Azerbaiyán puede presumir, puede fanfarronear. Los israelíes y los estadounidenses le pagarán mucho dinero. Él tomará ese dinero y se lo dará a todos sus seguidores, a todos sus partidarios, a todos sus aduladores. Eso le hace quedar bien, ¿de acuerdo? Pero estos tipos no son tontos, son buscavidas. Saben exactamente cómo funciona el juego. Saben que los israelíes y los estadounidenses están desesperados por tener fuerzas terrestres que impulsen sus objetivos militares, y no van a sacrificarse ni arriesgar sus vidas. No son tan estúpidos. Pero mientras tanto pueden sacarles todo el dinero posible a los israelíes y a los estadounidenses, y eso es exactamente lo que va a pasar. John, una de las principales preguntas que se hacen hoy los estados árabes es, ¿cuál es el beneficio de tener bases estadounidenses en nuestros países? Mucha gente, especialmente la más acomodada, se pregunta, ¿cuál es el sentido de estas bases si no nos están defendiendo, si de hecho nos atacan por su causa? Entonces, ¿cómo ves tú, Oriente Medio, el desenlace de este conflicto, de esta guerra, y la influencia que ya está teniendo en estos estados árabes? Bueno, quiero decir, escucha, durante mucho tiempo, estos países del CCG tuvieron un pacto con el diablo, ¿verdad? El pacto con el diablo era este. Tienes estos regímenes corruptos apoyados por el ejército estadounidense. El ejército estadounidense no estaba en esas naciones para proteger al país. Estaba allí para proteger a la familia real y asegurarse de que la familia real obedeciera las órdenes que venían de Washington DC. Estas naciones del CCG son realmente la pieza clave del imperio estadounidense. Venden petróleo en petrodólares y luego reciclan esos petrodólares en el sistema financiero estadounidense. La burbuja de la IA en Estados Unidos
está completamente financiada por las naciones del CCG. Toda la economía estadounidense depende ahora de la construcción de centros de datos, que no son muy rentables y son muy perjudiciales para el medio ambiente. Y son naciones del CCG las que financian la construcción de estos centros de datos. GCC nations aren't able to finance the building of these data centers. An entire Ponzi scheme, Todo el esquema Ponzi, toda la pirámide financiera, este espejismo de la economía de la IA se derrumba. Estas familias gobernantes son corruptas, arrogantes y dictatoriales, y también utilizan esos petrodólares para sobornar a sus propios ciudadanos. Si eres ciudadano allí, tienes sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita, un trabajo garantizado, no tienes de qué preocuparte. Luego importan trabajadores de la India, Bangladesh, Filipinas, de donde sea, para hacer el trabajo real. Contratan expatriados de Europa, de Inglaterra, para hacer los mandos intermedios. Así que durante mucho tiempo tuvieron un trato muy ventajoso. Y ahora se están dando cuenta de que, vaya, se nos acaba el tiempo. Este pacto con el diablo no va a durar mucho más. Escucha, no quiero ser demasiado grosero, pero no creo que haya futuro para ninguna de esas naciones después de esta guerra.